El poder psicológico se define como una fuerza interna que emana de un individuo. Esta fuerza genera una percepción de superioridad e influencia en quien la posee. Es distinto del poder formal o institucional, que se basa en roles o estructuras. Opera de manera sutil, afectando la cognición y el comportamiento del individuo. Altera la interpretación del entorno y de las interacciones con otras personas. Su influencia es profunda, modificando la percepción de la realidad y las relaciones. La capacidad de persuadir a otros es un componente clave del poder psicológico. Esta habilidad implica influir en las acciones y decisiones de otras personas. Al influir en las decisiones ajenas, se experimenta una validación interna. Esta validación refuerza la percepção de controle del indivíduo. O poder psicológico não é intrinsecamente bueno ni malo. Actúa como una herramienta que amplifica los rasgos preexistentes de un individuo. Si un individuo posee una fuerte ambición, el poder intensifica esa ambición. Esto conduce a acciones más audaces o arriesgadas por parte de la persona. La década de los 90 se caracterizó por un mercado financiero con oportunidades de enriquecimiento rápido. Este entorno propició el desarrollo de empresas con prácticas comerciales agresivas. El contexto social y económico fue un factor determinante en esta evolución. Dicho ambiente fue clave para el surgimiento de fenómenos empresariales específicos. Un ejemplo destacado de estas dinámicas fue el caso de Stratton Oakmont. Este periodo marcó una era de intensa actividad y transformaciones en el sector financiero. Una burbuja psicológica se forma cuando un grupo comparte una narrativa de excepcionalidad y éxito. Esta narrativa colectiva aísla a los miembros de las críticas y perspectivas externas. Desde dentro de la burbuja, todas las acciones y decisiones parecen justificadas y lógicas. Los miembros perciben sus comportamientos como racionales y apropiados. Sin embargo, desde una perspectiva externa, los riesgos y las falacias son mucho más evidentes. El sesgo de gratificación inmediata es una tendencia cognitiva común en humanos. Prioriza las recompensas presentes sobre las consecuencias futuras. Esto ocurre especialmente cuando las recompensas actuales son significativas y las consecuencias futuras parecen distantes o menos tangibles. Sin límites externos, este sesgo puede llevar a decisiones imprudentes. En el mundo financiero, la confianza aparente puede ser un activo valioso. A menudo, supera en valor a la información objetiva y verificable. La habilidad para proyectar seguridad y credibilidad es crucial. Esto permite influir en las decisiones de inversión de los participantes del mercado. Incluso si la base de esa confianza es inherentemente frágil o superficial, el crecimiento exponencial de una entidad, como una empresa, puede generar tensiones internas. Esto ocurre cuando el crecimiento no se apoya en una base sólida o una supervisión adecuada. Las tensiones pueden manifestarse en prácticas cuestionables dentro de la organización. También pueden conducir a una cultura de invencibilidad que ignora los riesgos inherentes. Es crucial equilibrar la expansión con una estructura y control robustos para evitar estos problemas. El coste hundido describe la tendencia a continuar invirtiendo en una decisión fallida. Esta persistencia ocurre porque ya se ha invertido demasiado para retirarse. Es la dificultad de abandonar un proyecto debido a los recursos ya gastados. En dinámicas de poder, este efecto se magnifica, intensificando la resistencia al cambio. La inversión previa, ya sea económica o de otro tipo, dificulta el cambio de rumbo. Este fenómeno hace que sea aún más difícil cambiar de estrategia o dirección. La identidad personal puede fusionarse con el rol público de un individuo. Esta fusión es más común
cuando el rol implica gran poder y reconocimiento social. El rol público llega a definir una parte significativa del sentido de sí mismo. La pérdida de este rol puede desencadenar una crisis de identidad profunda. El individuo se enfrenta a la necesidad de reconfigurar su sentido de sí mismo. Esta reconfiguración implica un proceso de adaptación y autodescubrimiento. La influencia se basa en la capacidad de comprender las inseguridades de los demás. También implica reconocer las aspiraciones y miedos de las personas. Esta habilidad permite ejercer una influencia significativa sobre los individuos. Es fundamental en entornos donde la persuasión es clave, como ventas o liderazgo. El éxito continuo, especialmente si es rápido y visible, refuerza la autopercepción de invulnerabilidad. Este fenómeno se conoce como modelo de retroalimentación positiva. Cada apuesta arriesgada que resulta en ganancia consolida la idea de que uno no puede fallar. Este patrón de éxito minimiza la importancia de las advertencias o señales de riesgo. Lleva a una sobreconfianza que puede ignorar peligros potenciales. El poder actúa como un amplificador de los rasgos de personalidad preexistentes en un individuo. No altera la personalidad, sino que intensifica las características ya presentes. Si una persona es inherentemente impulsiva, la adquisición de poder magnifica esta impulsividad. El poder tiende a reducir las restricciones externas que normalmente frenan dicho comportamiento impulsivo. Esta disminución de frenos conduce a manifestaciones más extremas y menos controladas de la impulsividad. Así, el poder no crea rasgos, sino que libera y exacerba los existentes. La ambición es una fuerza que impulsa la innovación y el progreso en la sociedad. Por sí misma, la ambición no es inherentemente negativa ni destructiva. Sin embargo, puede volverse destructiva si el valor personal depende del reconocimiento externo. También es destructiva si se basa en el dominio o control sobre otras personas. En entornos laborales, un ascenso rápido puede generar un patrón de comportamiento específico. Este ascenso suele ir acompañado de elogios constantes, reforzando la percepción de éxito. Tal situación puede llevar a la toma de decisiones cada vez más arriesgadas. Simultáneamente, se desarrolla una resistencia a la crítica constructiva. Este patrón de comportamiento puede culminar en un eventual desgaste profesional. Finalmente, puede resultar en un colapso de rendimiento o en la salida de la organización. La cohesión interna de un grupo se fortalece a menudo por discursos motivacionales. Promesas de grandeza y éxito colectivo refuerzan este sentido de unidad. Esta dinámica puede generar una percepción de superioridad, de estar por encima del sistema. Se crea una burbuja psicológica que aísla al grupo de la realidad externa. Dentro de esta burbuja, la autocrítica y la objetividad disminuyen significativamente. Esto dificulta la percepción y evaluación adecuada de riesgos y amenazas externas. El proceso de adaptación ocurre cuando un individuo pasa de un estado de omnipotencia percibida. Esta transición lo lleva a una situación de vulnerabilidad expuesta públicamente. Se produce una inversión completa de los roles que el individuo solía desempeñar. El individuo que antes ejercía control ahora se encuentra bajo control externo. Quien solía dictar las condiciones ahora debe responder a preguntas y demandas. Este cambio implica una reconfiguración profunda de su posición y autoridad. La reinvención pública de una figura controvertida plantea un dilema social. Surge la pregunta sobre la separación entre habilidad técnica y errores éticos cometidos. La sociedad debate si la experiencia negativa puede ser un aprendizaje colectivo. Se cuestiona si los juicios éticos deben prevalecer sobre la capacidad profesional. Este proceso de reinvención genera un análisis profundo sobre valores y segundas oportunidades.
Las trayectorias humanas a menudo presentan múltiples bifurcaciones y opciones. Esto indica que el camino de la vida no está predeterminado desde el inicio. Sin embargo, la inversión emocional en una dirección puede ser significativa. Cuanto mayor es esta inversión, más difícil resulta abandonar esa dirección. Esto ocurre incluso si la trayectoria elegida se vuelve perjudicial. La autocrítica es vital, incluso cuando todo parece ir bien. Para mantener la objetividad, el éxito constante puede distorsionar el juicio y llevar a decisiones erróneas. Cuestionar las propias decisiones es un mecanismo de defensa esencial. Este cuestionamiento protege contra los efectos negativos del poder. Mantener la autocrítica asegura una perspectiva equilibrada y un liderazgo eficaz. La ambición saludable y la autodestrucción son conceptos con una línea divisoria sutil. Esta distinción rara vez es perceptible cuando se está inmerso en la situación. La verdadera naturaleza de esta línea solo se revela con la perspectiva del tiempo. El análisis reflexivo de casos públicos ofrece una valiosa herramienta de aprendizaje. Estos ejemplos externos permiten identificar patrones y señales tempranas de riesgo. Aplicar estas lecciones ayuda a establecer límites personales antes de la autodestrucción. La seducción del poder es una fuerza universal que afecta a todos los individuos. Nadie está completamente inmunizado contra su influencia, independientemente de su posición. A diferentes escalas, las personas experimentan la sensación de poder manejar más de lo que pueden. Esta percepción puede llevar a una sobreestimación de las propias capacidades. Por lo tanto, se requiere una vigilancia constante para resistir esta seducción inherente. El poder, en cualquier forma, conlleva una responsabilidad inherente. Esta responsabilidad debe ser proporcional a la magnitud del poder ejercido. Cuando la responsabilidad no se asume internamente, surgen consecuencias. Un sistema externo interviene para imponer límites y restaurar el equilibrio. Este proceso de imposición externa suele ser abrupto y doloroso. Las sociedades que glorifican el éxito material rápido pueden normalizar ciertos comportamientos. Cuando el triunfo económico se convierte en el principal indicador de valor, la ética se diluye. Esta priorización del éxito material afecta las decisiones individuales de las personas. Los matices éticos pueden ser ignorados en la búsqueda de la riqueza rápida. La presión social por el éxito financiero puede comprometer la integridad moral. Esto puede llevar a una cultura donde los medios para el éxito son menos importantes que el resultado. La historia de Jordan Belfort no se limita a una figura de villano o héroe. Es un estudio de la complejidad del comportamiento humano bajo éxito extremo. Comprender esto implica reconocer que el ascenso puede ser tan desafiante como la caída. Refleja la intrincada naturaleza de la conducta humana en condiciones de gran poder. El riesgo no reside solo en la posibilidad de fracasar en un intento. El verdadero peligro surge de la convicción de que uno nunca fallará. Esta creencia en la invulnerabilidad es una trampa psicológica poderosa. Impide la autoevaluación crítica y el reconocimiento de errores. Sin autoevaluación, es imposible corregir el rumbo y adaptarse a los desafíos. Jordan Belfort poseía una habilidad excepcional para leer a las personas desde sus inicios. Esta capacidad le permitía detectar rápidamente las inseguridades de los demás. Dicha habilidad fue un factor clave en su éxito temprano. En el ámbito de las ventas, le permitió establecer una conexión profunda y significativa con sus clientes. A través de esta conexión, Belfort ejercía una influencia considerable sobre ellos. Esta influencia fue fundamental para lograr sus objetivos de ventas iniciales.
El proceso de descubrir la propia capacidad de influir en otros es una experiencia poderosa. Esta influencia se manifiesta especialmente en situaciones donde las decisiones conllevan riesgo. La validación de modificar la conducta ajena genera una sensación potente y sutil. Esta capacidad de alterar el comportamiento de otros puede volverse adictiva. La identidad individual se moldea a través de experiencias recurrentes. La sensación de poder y euforia, al influir en otros, se repite frecuentemente. Esta experiencia se integra progresivamente en el autoconcepto del individuo. Altera la percepción de sí mismo y de su rol dentro del entorno social. Así, la influencia externa contribuye a la construcción de la identidad personal. El ambiente interno de Stratton Oakmont promovía una competencia constante entre sus empleados. Se cultivaba una narrativa de invencibilidad, atrayendo a jóvenes ambiciosos al entorno. Este entorno se caracterizaba por alta presión y la promesa de recompensas rápidas. Dicho ambiente reforzaba y estimulaba las conductas de riesgo entre el personal. Las prácticas de inflar acciones de bajo valor persistieron en el mercado. Estas actividades no pasaron desapercibidas para los organismos reguladores. El flujo constante de dinero facilitó la continuación de estas prácticas. El alto beneficio inmediato reducía el incentivo para detenerse. Las señales de alerta, como investigaciones y rumores, a menudo eran evidentes. Estas advertencias indicaban riesgos inminentes o problemas potenciales. Sin embargo, en lugar de una retirada estratégica, las advertencias intensificaron el riesgo. Esto llevó a un comportamiento más arriesgado en lugar de una mitigación. La identidad de una persona puede estar fuertemente ligada a su rendimiento y éxito. Esto ocurre cuando el valor personal se asocia directamente con logros extremos y constantes. Cualquier disminución en la velocidad o la ambición se percibe como un fracaso personal. Esta percepción genera una presión interna para mantener un alto nivel de exigencia. La identidad ligada al rendimiento dificulta la adaptación o el cambio de dirección. Impide la corrección de rumbo, ya que cualquier ajuste se interpreta como una derrota. El liderazgo empresarial se sostenía en una narrativa de grandeza y lealtad. Esta narrativa trascendía el incentivo monetario como motor principal. Reforzaba la cohesión interna del equipo y la identidad corporativa. Fomentaba la creencia de estar por encima de las normas externas. La investigación federal avanzó con firmeza, revelando detalles cruciales. Este proceso culminó en acusaciones formales contra la empresa y su líder. Los cargos presentados incluyeron fraude y lavado de dinero. Las acusaciones marcaron el inicio del colapso público de la entidad. La reputación de la empresa y su líder se vio gravemente comprometida. Este evento hizo inevitable la caída y disolución de la organización. El colapso no fue un evento súbito o accidental. Fue la consecuencia de una cadena prolongada de decisiones. Estas decisiones se reforzaron mutuamente a lo largo del tiempo. Cada decisión arriesgada abría la puerta a la siguiente. Esto creó un ciclo vicioso de acciones y consecuencias. La acumulación de estas decisiones llevó al colapso final. La transición de la omnipotencia percibida a la vulnerabilidad pública genera un impacto psicológico profundo. Este cambio implica una inversión de roles, donde el individuo pasa de controlador a controlado. La percepción de omnipotencia se desvanece al enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Esta inversión de roles desencadena una crisis en la identidad personal del individuo. La autoestima se ve significativamente afectada al perder el control y la percepción de poder. El proceso de adaptación a la vulnerabilidad puede ser desafiante y transformador. La identidad personal puede fusionarse con un personaje público, creando una imagen poderosa. Esta fusión ocurre cuando la persona se identifica fuertemente con su rol o figura pública.
Un personaje público poderoso puede generar una percepción externa específica y expectativas. El desmantelamiento de este personaje puede provocar una crisis profunda en el individuo. Este proceso implica una reconfiguración de la identidad, desafiante para cualquier ser humano. La separación del yo real y el personaje público es un camino complejo y a menudo doloroso. Jordan Belfort, tras cumplir su condena, se reinventó como conferencista. También se dedicó a la formación en ventas, compartiendo su experiencia. Su caso plantea un debate sobre el valor del aprendizaje colectivo. Se discute la posibilidad de transformar experiencias negativas en lecciones. Este proceso permite extraer conocimiento útil de situaciones adversas. La reinvención pública plantea un dilema fundamental en la percepción de los individuos. Se cuestiona si la habilidad técnica puede ser disociada de errores éticos previos. Esta separación implica evaluar el valor de las capacidades profesionales independientemente de la conducta moral. Las respuestas a esta pregunta varían significativamente entre diferentes perspectivas. La percepción individual juega un rol crucial en la aceptación de la reinvención. Las normas y valores sociales también influyen en la posibilidad de dicha separación ética. La narrativa humana es inherentemente compleja y multifacética. No se limita a una progresión lineal de éxito o fracaso. Incorpora matices sutiles que enriquecen la experiencia individual. Las contradicciones son un elemento intrínseco de las historias personales. Existe la posibilidad constante de reinvención y transformación. Esto desafía cualquier intento de categorización simplista de la vida. La historia de Belfort destaca el mecanismo interno de la ambición, más allá del escándalo financiero. La ambición se vuelve problemática cuando el valor personal se vincula al reconocimiento externo. También surge un problema cuando el valor personal depende exclusivamente del dominio sobre otros. Esta dependencia externa puede distorsionar la percepción del propio valor y propósito. Un patrón reducido de ascenso rápido, elogios constantes y resistencia a la crítica puede surgir en el trabajo. Este patrón es una versión simplificada de dinámicas psicológicas más complejas. Se observa en entornos laborales comunes, no solo en situaciones extremas. La existencia de este patrón demuestra la universalidad de ciertas dinámicas psicológicas. Estas dinámicas influyen en el comportamiento y la interacción en diversos contextos profesionales. Las redes sociales pueden generar una dinámica psicológica particular en los usuarios. Un crecimiento acelerado de seguidores y validación masiva es común en estas plataformas. Este éxito puede crear presión para mantener una imagen o un estatus idealizado. La dificultad para tolerar la pérdida de atención o relevancia se vuelve un desafío. Aunque el contexto de las redes es nuevo, la dinámica psicológica subyacente es similar. Esta dinámica refleja patrones de comportamiento humano ante la validación y el reconocimiento. El poder se define como la capacidad de influir en otros o en situaciones. Este poder actúa como un amplificador de los rasgos de personalidad preexistentes. If an individual is inherently competitive, power intensifies that competitiveness. De manera similar, si una persona es impulsiva, el poder reduce sus inhibiciones externas. Así, el poder no crea rasgos nuevos, sino que exacerba los ya presentes en el individuo. El manejo del poder es inherentemente complejo debido a su impacto en el individuo. El poder tiende a magnificar las características y tendencias preexistentes en una persona. Requiere un alto grado de autoconciencia para ejercerlo de manera efectiva y responsable. Es fundamental implementar estructuras de límite para su correcta gestión. Estas estructuras, aunque a menudo incómodas, son necesarias para un manejo ético del poder. Las sociedades que glorifican el éxito material rápido pueden influir en la normalización de conductas. Esta glorificación puede llevar a la aceptación de comportamientos cuestionables.
Cuando el triunfo económico se convierte en el principal indicador de valor social, los matices éticos y morales de las acciones tienden a diluirse o perder importancia. La búsqueda de riqueza rápida puede desplazar consideraciones sobre la integridad. Este factor cultural contribuye a la normalización de prácticas que de otro modo serían inaceptables. Al observar la historia con distancia, se revela la existencia de puntos de inflexión. En cada etapa, hubo momentos cruciales donde un cambio de dirección era viable. Esto indica que las trayectorias humanas no son predeterminadas o inevitables desde el inicio. Más bien, la historia presenta una serie de bifurcaciones y opciones. Estas bifurcaciones representan oportunidades para alterar el curso de los eventos. Así, la viabilidad del cambio es una constante en el desarrollo histórico y personal. La inversión emocional se refiere al apego afectivo a un camino o decisión. Cuanto mayor es esta inversión, más difícil resulta abandonar esa trayectoria. Esto ocurre incluso si el camino se vuelve perjudicial o ineficaz. La resistencia a cambiar se debe al costo emocional percibido de la pérdida. Esta inversión emocional es un factor clave en la persistencia de decisiones fallidas. Reconocerla es crucial para tomar decisiones más racionales y desapegadas. En dinámicas de poder, el efecto de coste hundido puede intensificarse significativamente. El coste hundido se refiere a una inversión ya realizada que no puede recuperarse. Cuando se invierte en una trayectoria, aunque sea insostenible, se crea un compromiso. Esta inversión, ya sea económica, temporal o emocional, se vuelve considerable. La magnitud de la inversión hace que la idea de retirarse de la trayectoria sea impensable. Este fenómeno multiplica el efecto, atrapando a los actores en caminos no óptimos. Jordan Belfort continúa generando opiniones divididas en la sociedad. Para algunos, su figura sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Otros lo ven como un símbolo de reconstrucción y la posibilidad de redención. Su historia invita a reflexionar sobre la ambición sin límites y el potencial de cambio personal. La historia invita a reflexionar sobre el equilibrio entre recompensas y advertencias. Es crucial mantener la perspectiva cuando el éxito supera las señales de alerta. Se debe cuestionar la validación constante que proviene del éxito externo. La búsqueda de límites internos es esencial para una estabilidad duradera. Encontrar el balance permite un crecimiento sostenible y consciente. Nadie está completamente inmunizado frente a la seducción del poder. El poder ejerce una influencia significativa en el comportamiento humano. Experimentamos momentos en los que sobreestimamos nuestra capacidad de manejo. Esta sobreestimación resalta la necesidad de humildad en la toma de decisiones. La autoconciencia es crucial para mitigar los efectos negativos del poder. La autocrítica es un desafío crucial, especialmente en momentos de éxito y prosperidad. No busca eliminar la ambición, sino mantener una perspectiva equilibrada. Es vital sostenerla, incluso cuando todo parece ir bien, evitando la complacencia. La autocrítica actúa como un contrapeso esencial a la euforia generada por el éxito. También previene la distorsión de la realidad que puede surgir con el poder y los logros. La línea entre la ambición saludable y la autodestrucción rara vez es visible desde dentro. La perspectiva sobre esta distinción se obtiene con el tiempo y la experiencia. Esto subraya la importancia de la reflexión externa para el autoconocimiento. El análisis de casos y la observación de otros son cruciales para entender esta dinámica. El análisis de casos públicos se enfoca en la reflexión, no en el juicio. Su objetivo es identificar señales tempranas en nuestras propias decisiones. Este ejercicio permite aprender de las experiencias de otros. Se aplican las lecciones aprendidas a nuestra vida personal y profesional. La pregunta explora los límites internos
ante recursos ilimitados, sin supervisión ni admiración constante. Invita a la introspección sobre la propia resistencia a la seducción del poder y la abundancia. Se cuestiona qué mecanismos internos ayudarían a mantener la ética y la moderación. Este escenario hipotético revela la fortaleza del carácter y la autodisciplina individual. Las voces críticas son esenciales en cualquier entorno. ¿Quiénes están dispuestos a señalar errores? La presencia de personas críticas es fundamental. Estas voces están dispuestas a contradecir. Esto ayuda a evitar la burbuja psicológica. Mantienen una perspectiva equilibrada y objetiva. La disposición a escuchar críticas y advertencias es crucial para evitar problemas. Ignorar estas voces puede acelerar una espiral descendente en cualquier situación. La apertura a la retroalimentación es una herramienta preventiva fundamental. Esta actitud proactiva puede prevenir desastres y mejorar resultados. La fricción saludable es un concepto esencial para el desarrollo personal y organizacional. Implica la formulación de preguntas incómodas sobre la propia resistencia al poder. Este proceso desafía las suposiciones y creencias existentes. Es una fuerza necesaria para mantener la autoconciencia crítica. La fricción previene la complacencia y el estancamiento. Fomenta la reflexión continua y la adaptabilidad ante nuevos desafíos. El poder no siempre conduce a la destrucción, contrariamente a la creencia popular. Sin embargo, el poder exige una responsabilidad proporcional a su magnitud. La clave reside en cómo se asume y se gestiona esta responsabilidad inherente al poder. Esta gestión de la responsabilidad es crucial tanto a nivel individual, así como también es fundamental a nivel colectivo para evitar consecuencias negativas. Cuando la responsabilidad no se internaliza, un sistema externo impone límites. Este proceso es una consecuencia inevitable de la falta de autorregulación. La imposición de estos límites suele ser abrupta y dolorosa. Es un mecanismo de corrección cuando la autorregulación falla. Comprender esta historia requiere reconocer la complejidad del comportamiento humano. El comportamiento se manifiesta bajo condiciones extremas de éxito. No existen soluciones simplistas ni categorizaciones fáciles para este fenómeno. Solo hay una red intrincada de factores que influyen en las acciones humanas. El ascenso puede ser tan desafiante como la caída para un individuo. Ambos extremos ponen a prueba la capacidad de mantener el equilibrio. También desafían la habilidad para conservar una perspectiva clara. El éxito extremo puede ser tan desorientador como el fracaso. El verdadero peligro no es el fracaso en sí mismo. El riesgo real reside en la creencia de que uno nunca fracasará. Esta convicción de invulnerabilidad es una trampa cognitiva. Impide la adaptación y la corrección de errores necesarios para el crecimiento. Esta mentalidad puede conducir a la autodestrucción y al estancamiento. El poder psicológico confiere una sensación interna de superioridad e influencia. Esta sensación puede volverse adictiva, similar a la adicción a la fama o al dinero. La adicción al poder impulsa a buscar un mayor control sobre otros o situaciones. También genera una necesidad constante de validación externa o interna. Esta búsqueda incesante a menudo se produce a expensas de principios éticos. El individuo prioriza la acumulación de poder sobre consideraciones morales. La persuasión es una habilidad clave en la interacción humana. Representa una manifestación temprana del poder psicológico de un individuo. Esta habilidad permite influir en las decisiones de los demás. A través de la persuasión, se pueden guiar las acciones y pensamientos de otros. El éxito en la persuasión refuerza el sentido de control del individuo. Es una herramienta poderosa para lograr objetivos y moldear resultados. Es crucial diferenciar
entre el poder formal y el poder psicológico. El poder formal está ligado a cargos y títulos dentro de una estructura. El poder psicológico es una sensación interna de influencia sobre otros. Este último es más sutil y potencialmente más peligroso. La distorsión de la realidad es un proceso psicológico que altera la percepción individual. Este fenómeno transforma cómo una persona interpreta los eventos y la información circundante. Las percepciones se ajustan para validar las acciones y decisiones personales. El individuo tiende a ignorar o minimizar las señales o evidencias negativas. Este mecanismo psicológico refuerza la coherencia interna del individuo. La década de los 90 estuvo marcada por un contexto económico particular. Se desarrolló un culto al éxito material y la ostentación. Este ambiente propició el surgimiento de empresas como Stratton Oakmont. La riqueza visible se convirtió en el símbolo máximo de triunfo personal. El dinero, exhibido abiertamente, representaba el éxito y el estatus. Esta cultura influyó en las prácticas empresariales y sociales de la época. Stratton Oakmont operaba como una fábrica de ganancias aceleradas. Jóvenes sin experiencia acumulaban grandes fortunas rápidamente. Este modelo de negocio se basaba principalmente en la especulación financiera. La especulación implicaba un alto grado de riesgo inherente. El rápido enriquecimiento se lograba a través de prácticas de alto riesgo. El problema surge al combinar el sesgo de gratificación inmediata con la ausencia de límites externos. La gratificación inmediata impulsa decisiones impulsivas y de corto plazo. Sin supervisión o regulación externa, estas decisiones arriesgadas se multiplican sin control. La falta de límites permite que los comportamientos perjudiciales escalen sin contención. Cuando un individuo recibe admiración constante, las críticas tienden a ser minimizadas. Los riesgos inherentes son reinterpretados como desafíos manejables, no como amenazas. Las advertencias externas son descartadas, consideradas exageraciones o irrelevantes. The individual's internal narrative adjusts to reflect continuous, uninterrupted success. Este fenómeno puede llevar a una percepción distorsionada de la realidad y a la complacencia. Una narrativa de excepcionalidad es una creencia compartida por un grupo sobre su singularidad. Esta narrativa crea una burbuja psicológica, aislando al grupo de la realidad externa. Desde dentro, las acciones y decisiones del grupo parecen lógicas y justificables. Sin embargo, desde fuera, los riesgos y las señales de peligro son más evidentes. Cuando un individuo pierde el eje central de su identidad, se inicia un proceso de reconfiguración. Este proceso es especialmente profundo si la identidad estaba ligada al poder o a una posición dominante. La reconfiguración es inherentemente dolorosa, ya que implica la disolución de estructuras previas. A pesar del dolor, este proceso es necesario para la adaptación y el crecimiento personal.